Buenos días, estimados estudiantes. Hoy día vamos a continuar con nuestra clase de historia del Perú y vamos a hablar sobre la guerra con Chile y vamos a dar ya las últimas precisiones respecto a este tema. Hay que recordar que la guerra del Pacífico, que es también el otro, es con el otro nombre con el que se recuerda pues a la guerra con Chile, ¿ya? Es que en esta guerra Chile declara pues a Perú y a Bolivia la guerra en el año 1879. A Bolivia le declara la guerra en febrero de ese año, mientras que a Perú lo hace pues en abril, el 5 de abril para ser más exactos. Habíamos hablado de la campaña marítima, ¿ya? Que básicamente consistió en dos combates, el combate de Iquique, un combate que ganó la Armada peruana, ¿ya? Y el combate de Angamos, la decisiva, que lamentablemente la perdimos, y con ella pues perdimos también nuestra flota más importante, que fue pues el monitor Huáscar, que fue capturado por los chilenos, y inclusive los chilenos utilizaron el monitor Huáscar pues para luego ya atacar a los peruanos. Y también perdimos pues a nuestro más valioso héroe de aquella guerra, que fue pues don Miguel Grau Seminario. También estábamos hablando de la campaña terrestre, dimos algunos datos generales sobre la batalla de Tarapacá, que fue la única victoria a nivel terrestre que tuvimos. Luego la batalla de Tacna, ¿ya? Que sobresale, ¿por qué? Porque es en esta batalla en la que Bolivia ya abandona, se sale de la guerra y deja al Perú solo en la guerra con Chile. Y luego tenemos pues también la batalla de Arica, que había sido también una batalla muy importante, ¿por qué? Porque ya definía la victoria de Chile en la parte sur, ¿ya? Del Perú, y ya el Perú ya se quedaba pues sin defensa en el sur, y también ahí en esa batalla fallecía el coronel Francisco Bolognesi, un coronel que se había negado hasta el último pues a rendirse con los chilenos y peleó, como él dijo, pues hasta quemar el último cartucho, y falleció en esa batalla. Entonces, a partir de la derrota en Arica, ya va a empezar pues la invasión de Chile ya en dirección a la capital peruana, que es Lima. Entonces, precisamente de eso vamos a hablar hoy día. La campaña de Lima. La campaña de Lima va a iniciarse formalmente con la batalla de San Juan y Chorrillos, ¿ya? Que estas son ciudades pues, que están al sur de Lima. Y se va a desarrollar el 13 de enero de 1881, y por cuestiones de la vida van a pelear juntos, ya Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres, ya juntos defienden pues al Perú en esta guerra, y más adelante vamos a ver que en realidad pues se van a declarar la guerra ambos, pero por el momento hay que tomar en cuenta de que Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres son los principales líderes de la defensa, ya, de la capital peruana, y van a pelear contra Patricio Lynch, ya, el general chileno. El resultado va a ser la derrota peruana. 2 días después, el 15 de enero, se va a desarrollar la batalla de Miraflores, ya, igualito. Vamos a perder, y ya con esta derrota, el Perú, pues, bueno, Lima, ya va a quedar pues en manos de los chilenos. Debemos recordar que en realidad la defensa de Lima, ya no lo realizó necesariamente el ejército peruano, o no, la mayor población de los soldados no era necesariamente del ejército, es decir, no eran personas preparadas, sino que ya habíamos tenido muchas bajas defendiendo el sur del Perú, que ahora la defensa de Lima lo hacían los propios civiles, es decir, el Estado, en este caso el dictador Nicolás de Piérola, ¿ya? Llamó a todos los hombres, ya entre los 15 y 40, 50 años, que estén hábiles para poder pues defender a la patria. Entonces ellos de esa manera se improvisó un pequeño ejército, una pequeña defensa de Lima, pero no necesariamente todos esos peruanos que lucharon
por la defensa de Lima estaban preparados para la guerra, de modo que fue muy fácil para los chilenos derrotar pues a los peruanos en tierras limeñas. Y precisamente seguida de esa derrota empezó pues la destrucción de la ciudad, ya, y con ella pues de la misma población. Las imágenes que ustedes ven ahí en pantalla son imágenes reales, son fotografías de lo que cómo quedó el pueblo pues tras el arraso del ejército chileno, ya. Eh, los chilenos no solo destruyeron pues las casas, los edificios públicos de los peruanos, sino que además pues se atrevieron a burlarse de la gente, de la población peruana, empezaron a violar a las mujeres, las pegaban en los lugares públicos, las violaban inclusive delante de sus esposos, los mataban a los hombres así sencillamente por el simple hecho de disfrutar de esa situación. Eh, entonces, la situación que se vivió después de la invasión a Lima pues fue muy fatal, muy triste pues para la gente de aquella época. Ahora, seguidamente a la captura de Lima, ¿ya? Va a empezar la campaña de Breña. ¿Y qué cosa es la campaña de Breña? Pues es la resistencia que organizó pues Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres no se quería dar por vencido. Él decía que aún era posible defender al Perú, aún era posible vencer a los chilenos. Y para ello pues se tenía que, ya que en la costa estaba pues ya invadida por los chilenos, se tenía que pelear en los Andes, ¿ya? Por eso es que Andrés Avelino Cáceres va a ir a los Andes centrales, ¿ya? Y va a organizar las montoneras. Es decir, las montoneras, ¿qué cosas son? Son ejércitos ya conformados por campesinos, ¿ya? Que no necesariamente son poblaciones pues educadas en la vida militar, pero que cuentan pues con herramientas rústicas como por ejemplo las ondas, las flechas, ¿no? Las piedras, ¿ya? Y uno que otros pues armamentos balísticos. Entonces, de esa manera, Andrés Avelino Cáceres pues reúne un buen número de campesinos que están dispuestos pues a defender al Perú, ¿ya? Y cuáles son pues los aspectos fundamentales de esta campaña de la Breña, que duró, hay que decirlo, aproximadamente dos años y medio. O sea que no es que haya sido fácil de vencer, ¿ya? ¿Y qué cosa ayudó a Andrés Avelino Cáceres? Dos cosas fundamental. Uno, la topografía de los Andes, es decir, todos sabemos que los Andes pues es empinado, es muy difícil de trasladarse. Entonces, la concurrencia de las montañas van a ser fundamentales para la defensa del Perú. Inclusive, ya a falta de hombres, Andrés Avelino Cáceres se ingenió para que a las llamas, imagínense, ya a estos auquénidos de los Andes, les vestía con ponchos y gorros, ya, cosa que a lo lejos parecían ser pues un ejército pues de hombres, pero en realidad si es que uno miraba bien, eran pues llamas, ¿no? Y por eso es que los chilenos le apodaron pues el brujo de los Andes. ¿Por qué? Porque ellos creían, ellos se preguntaban, ¿cómo era posible que Andrés Avelino Cáceres saque tantos hombres en tan poco tiempo? Este es un brujo, decían. Él crea un ejército y en realidad pues no estaba creando nada, ¿no? Sino que era habilidad suya, ¿ya? Para aparentar que eran pues bastantes hombres, ¿ya? Juntaba a campesinos con llamas, ¿no? Y de ese modo daba la impresión de que eran un montón de hombres, pero en realidad eran un número menor, pero servía para ahuyentar y desmoralizar a los chilenos. Lamentablemente esta resistencia de Andrés Avelino Cáceres va a tener su fin en la batalla de Huamachuco, ¿ya?
y esta batalla se va a llevar a cabo el 10 de julio de 1883 y esta pues va a ser la derrota final de la resistencia de la Breña. Después de esto ya va a finalizar la guerra. El grito de Montán, ¿ya? Es una declaratoria, ¿ya? Hecha por el general Miguel Iglesias el 31 de agosto de 1882, ¿ya? Y en esta declaración, ¿ya? Se pedía la rendición peruana en la guerra. Es decir, el general Iglesias le pedía a los chilenos que ya de una vez que se firme la paz, porque ya era imposible, ya era inviable de que el Perú pueda revertir la situación en la que se encontraba, ¿ya? Y precisamente por esta petición de Miguel Iglesias, ¿ya? Es que el gobierno chileno lo reconoce a Miguel Iglesias como presidente del Perú y el 20 de octubre de 1883 se firma el Tratado de Ancón, que es el tratado que fija oficialmente el fin de la guerra entre Perú y Chile. ¿Cuáles son los resultados de este tratado? O sea, Chile, ¿con qué condiciones le fija la paz al Perú? Con la condición de que Chile se iba a quedar definitivamente con Tarapacá, con la provincia pues del sur, ¿ya? Y aparte se iba a quedar también con Arica y con Tacna, ¿ya? Pero por 10 años. Se decía que después de 10 años, ¿ya? De firmado el Tratado de Ancón, ya se iba a hacer un plebiscito, es decir, una consulta popular. ¿Para qué? Para que los propios pobladores de Tacna y de Arica decidan a qué país querían pertenecer. Lamentablemente esto no se llegó a dar, ya lo vamos a seguir hablando en la siguiente clase, pero recién se va a definir este aspecto, ya a qué país pertenece Arica y Tacna en el año 1929 y Tacna pues se decide por Perú y Arica lamentablemente pues pasa a dominio chileno, como es hasta ahora, ¿ya? Y además el Perú también debía de pagar una indemnización económica por los gastos de la guerra, ¿ya? A favor de Chile. O sea, Chile había aducido de que para declararle la guerra al Perú había tenido que invertir mucho dinero. Y ahora que Chile había ganado esa guerra, pues era para ellos justo, ¿ya? Que Perú pues le indemnice, es decir, le devuelva todo ese dinero que había gastado. Entonces, el Perú lamentablemente tuvo que aceptar todas estas condiciones. ¿Cuáles son las consecuencias más importantes de esta guerra? La consecuencia lamentable, la primera es la guerra civil entre Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. Es decir, salíamos de una guerra internacional, ¿ya? Con Chile y para entrar nuevamente en otra guerra, pero ya de carácter nacional. Es decir, ya no peleábamos pues peruanos y chilenos, sino ahora peleábamos entre peruanos. Y precisamente los dos hombres que habían defendido Chorrillos, es decir, habían defendido Lima en un determinado momento, Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres, empiezan una guerra entre ellos. ¿Eso por qué? Porque Miguel Iglesias se había atrevido a firmar la paz con los chilenos, mientras que Andrés Avelino Cáceres era contrario a eso. Andrés Avelino Cáceres quería seguir peleando. Recuerden que él es pues el gran ideador, el gran líder de la campaña de la Breña, pero obviamente ya no era posible sostener esa guerra. ¿Por qué? Porque ya definitivamente habíamos perdido. Pero lamentablemente esta controversia va a generar una guerra civil entre, obviamente, como lo dice el concepto, entre los propios peruanos. ¿Ya? Otra consecuencia, como ya lo hemos anotado, es la pérdida de territorio. Ahí podemos ver en el mapa cómo era antes el Perú, antes de la guerra, y cómo quedó después de la guerra, ¿no? Chile, que está ahí abajito en el antes, ahí fíjense en la imagen, parte rojita, pequeña, ¿no? Y ya después de la guerra, ¿cómo es que crece? Le quita territorios a Bolivia, Bolivia se queda sin salida al mar, ¿ya? Y así es hasta hoy en día, y también le quita territorios, pues, a Perú, ¿no?
También otra de las consecuencias de la guerra con Chile es que se finaliza la explotación, ¿ya? Y el aprovechamiento del salitre y del guano, ¿ya? Es el fin de estas riquezas peruana que por mucho tiempo pudo ser un factor importante para el desarrollo de la economía y de la población peruana, pero lamentablemente no fue así, ¿ya? Y la guerra con Chile terminó pues por quitarnos todas esas riquezas. Y ya Chile se define pues como una potencia del Pacífico Sur, ¿no? El país potencia. Lo que era antes el Perú, ahora pues lo ocupaba Chile, ¿ya? Y el aumento de la deuda externa. Ya el Perú había comprado muchos armamentos para enfrentar la guerra con Chile y se había endeudado con otros países, especialmente con Inglaterra, Estados Unidos, y también pues tenía otra deuda con Chile, ¿no? Que ahora le exigía que le pague por los gastos de la guerra. Entonces, muchachos, de esta manera estamos cerrando un capítulo de nuestra historia, un capítulo marcado precisamente pues por las malas decisiones de nuestros gobernantes y especialmente por la falta pues de desarrollo en cuanto a la educación, en cuanto a lo militar de la población peruana. Es una época en la que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y recordarlo siempre. ¿Por qué? Porque esta época representó una época de mucha sangre, de muchos llantos, de mucho sufrimiento para los peruanos, y la única forma de valorarlo es conociendo nuestra historia. Vamos a continuar con esto en la siguiente clase. Muchas gracias.